Bueno, hoy es martes 26 de julio del año 2022 y estamos en las clases de sistemas financieros donde estamos recordando, o mejor dicho, haciendo un análisis de la introducción a los conceptos básicos del sistema financiero, su enfoque constitucional y legal del sistema financiero, así como nos detuvimos en la parte de las instituciones que conforman el sistema financiero. En este caso vamos a hablar específicamente de la composición del sector financiero, pero de este último sector que lo compone, que básicamente es del sector financiero popular y solidario. El sector financiero popular y solidario está conformado por las cooperativas de ahorro y crédito, entiéndase todas las cooperativas que podemos observar, digamos, alrededor de la ciudad, que están legalmente constituidas, así como las entidades asociativas o solidarias, entiéndase cualquier tipo de asociación de transporte liviano, de pesado, por dar algunos ejemplos. Además tenemos las cajas y bancos comunales, que básicamente son formaciones de índole comunitario que se desarrollan con el propósito de obtener fondeo de los socios que los conforman. Habitualmente estos aportes suelen ser mínimos, estamos hablando de inferiores a $100 y eventualmente también es una aportación mucho más periódica de lo que tiene en este caso las cooperativas y es de un índole no tan obligatorio como lo tienen como lo tienen eh, las cooperativas y también digamos que es un acuerdo entre partes que no necesariamente necesita de un acuerdo firmado, escrito o por medio de un contrato. También se encuentran las cajas de ahorro, que las cajas de ahorro también tienen esta, digamos, esta finalidad, que es obtener un mínimo de capitalización con el propósito de obtener futuros fondos y que estos fondos sean utilizados como a mediado o largo plazo como un capital semilla para todas las personas que se encuentran aportando dentro de esta caja de ahorro. Ahora, también existe como parte de la composición del sector financiero popular y solidario los servicios auxiliares. Entiéndase que también están aquí otro tipo de tramitadores, ¿no? Que básicamente son, digamos, aseguradoras, reaseguradoras, también se encuentran la parte de los fondos mortuorios, fondos de cesantía y también, digamos, por dar esta clase o tipo de servicio social, se encuentran dentro de los servicios auxiliares. Además, tenemos las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, que básicamente son las que tienen un énfasis en el sector de la construcción. Además, el sector financiero popular y solidario se compone de, como ya lo vimos, de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas y solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de este sector financiero popular y solidario y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida que impulsan el desarrollo de la economía popular y solidaria. Es decir, básicamente lo que el Estado podría hacer, depende obviamente de la voluntad política que tenga el gobierno, es hacer reducciones de las tasas referenciales nominales o reales con el propósito de generar mayor vinculación o mayor integración de las personas dentro del sistema financiero. ¿Por qué? Porque entre más las personas se encuentran más bancarizadas, posiblemente puedan acceder a mayor y mejores servicios que tenga el sistema financiero, pero claro, sin olvidar que este tipo de servicios que se están ofertando por parte del sistema financiero tienen su privilegio por formar parte de esta economía popular y solidaria. Ahora, tenemos otros integrantes del sistema financiero, que son las subsidiarias y las afiliadas, y estas subsidiarias y afiliadas se conoce como inversiones de instituciones del sistema financiero. ¿Qué es básicamente una subsidiaria? Una subsidiaria es aquella sociedad con personería jurídica en el cual el banco, la corporación, la caja central, la cooperativa de ahorro y crédito o asociación mutualista de ahorro y crédito para la vivienda tiene una participación accionaria directa o indirecta superior al 50% del capital suscrito y pagado de la compañía. Mientras la afiliada es aquella sociedad con personería jurídica
propia en la cual un banco, corporación, caja central, cooperativa de ahorro y crédito o asociación mutualista de ahorro y crédito para la vivienda tiene una participación accionaria directa o indirecta inferior al 50% y no menor al 20% del capital suscrito y pagado de la compañía, o en la que se ejerce una influencia en su gestión por la presencia de accionistas, directores, administradores o empleados comunes. En relación con la composición del sistema financiero, los respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta disposición de conformidad con el marco constitucional y la normativa vigente. Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. Bueno, esto cabe recalcar que esta prohibición se genera a partir del año 1999, cuando se genera este crack generado por la dolarización que nos llevó, digamos, a este acabose de la economía ecuatoriana y nos hizo adoptar un nuevo sistema monetario. Y por lo tanto, digamos, con esto se hace una mea culpa y a la vez de hacer una mea culpa, también se podría afirmar que es con el propósito de no generar de nuevo este error dentro del sistema financiero y obviamente evitar un posible default o riesgo de mercado, ¿no? Ya. Ahora, en relación a la composición del sistema financiero, en el sistema financiero privado podemos afirmar que cada entidad integrante del sistema financiero nacional tiene una defensora o defensor del cliente, que será independiente de la institución y designado de acuerdo con la ley. Y eso sería todo en relación al punto 3, que son instituciones que conforman el sistema financiero. Entonces, para hacer un recuerdo, podemos hablar que básicamente la conforman tres entidades, que son públicas, privadas y también todas las partes que conforman la economía popular y solidaria, según el artículo 340 de la Constitución. Bueno, ahora vamos a avanzar al punto 1.4, que es el sistema financiero, bancario y no bancario. Entonces, es muy importante saber un término de la bancarización antes de hablar del sistema bancario y no bancario. ¿Qué es la bancarización? Cuando hablamos de un sistema bancario y no bancario. ¿Qué es bancarización? La bancarización se refiere al uso masivo del sistema financiero formal por parte de los individuos para la realización de transacciones financieras o económicas, incluyendo no solo los servicios tradicionales de ahorro y crédito, sino también la transferencia de recursos y la realización de pagos a través de la red bancaria formal. Entonces, esto resulta ser muy necesario entenderlo para hablar del sistema financiero bancario y no bancario. Dentro del sílabus podemos observar eh, dos presentaciones que nos realizan los autores que nos realiza Ordóñez Eliana sobre el sistema financiero en Ecuador, las herramientas innovadoras y nuevos modelos. Así también tenemos otro tipo de estudio donde se encuentra el, la estructura del La estructura del mercado del sistema financiero ecuatoriano, la concentración y poder de mercado, donde Camino y Uzcategui básicamente nos hablan de cómo se encuentra estructurado el sistema financiero privado, su nivel de concentración y donde una de sus principales conclusiones es que básicamente cuatro bancos dentro del sistema financiero concentran más o menos del 60% de todos los movimientos financieros que se está realizando dentro del Ecuador. ¿Sí? Entonces este dato es muy importante porque nos están hablando de tres quinenios a partir del año 2000, finalizando en el 2015 este tipo de análisis, y nos hablan que efectivamente
cuatro bancos están concentrando todo el poder, o mejor dicho, toda la masa crítica de dinero o todos los movimientos financieros que se realizan dentro del país. Y bueno, a pesar que ya ha pasado más de 5 años y a pesar de la pandemia, que fue un fenómeno o una amenaza externa no controlable por parte de los bancos, estos bancos aún siguen manteniendo este nivel de concentración. Y a pesar de la pandemia, no solo que mantienen este nivel de concentración, sino que han mejorado su nivel de utilidad, cosa contraria que pasó, digamos, dentro del sistema económico basada en las familias, ¿no? Donde vimos básicamente que muchas personas se sobreendeudaron o llevaron el crédito a niveles excesivos y eso lo llevó también a cierto impago o morosidad dentro del sistema financiero, que básicamente nos hablan de esta alta concentración que puede tener el sistema financiero en este tipo de instituciones privadas, ¿no? Entonces aquí nos hace una relación comparativa que tiene la cartera y los depósitos, es decir, la cartera total productiva en relación a los depósitos. Y vemos que básicamente dentro del año 2000 a 2015, a partir del 2006, vemos que básicamente van de la mano, ¿no? Que la cartera productiva y los depósitos siempre estuvieron a la mano según el índice de Herfindahl-Hirschman, donde nos habla esta relación que entre más correlacionadas se encuentran estos dos tipos de variables es muchísimo mejor. Además, también podemos observar que todos los bancos analizados dentro de este periodo fueron, tenemos aquí un listado donde se encuentra el Pichincha, el Pacífico, el Produbanco, Guayaquil, Bolivariano Internacional, el Austro, Machala, el General Rumiñahui, el Solidario, el Citibank, Loja, Procredit, Cooperativa Nacional, Amazonas, Banco del Desarrollo, Capital, Comercial de Manabí, Litoral, Dimiros, Del Ban, Finca, Filambanco, Ámbaro, Acerval, Centromundo, Unibanco, Cofiec, Territorial Sudamericano, Lloyds, Andes y Proamérica, que básicamente son todos los bancos grandes, medianos, pequeños y que se encuentran, digamos, en una etapa también de default. Porque aquí también lo encontramos al Banco Litoral, que básicamente en el 2018 también sus propietarios fueron los hermanos Unino, que también le dieron por default al banco. Entonces, también se encuentra analizado este tipo de bancos dentro de esta muestra que es muy importante para demostrar que efectivamente, a pesar de que puede haber, digamos, una pequeña falla fuera del sistema, los bancos tienen el mismo comportamiento y es muy difícil que este nivel de concentración baje de año a año, ¿no? Y como podemos ver, la participación de la cartera de los cuatro mayores bancos del país son Pichincha, Pacífico, Guayaquil, Produbanco Internacional y Bolivariano. Ahora, dentro del resumen ejecutivo, podemos hablar de básicamente lo que ellos han tomado como muestra. Entonces dice que para analizar este tipo de estructura de mercado y poder determinar el grado de competencia utilizaron el indicador de concentración 4 y el índice Herfindahl-Hirschman de 34 bancos privados por medio de la información pública que se encuentra en la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Y como principales conclusiones se pueden mencionar que existe una evidencia de que el mercado bancario en el Ecuador posee una estructura oligopolística. ¿Qué quiere decir? Que es un mercado en perfecta competencia. ¿Ya? Es decir, que tampoco no existe un monopolio como habitualmente se suele pensar que tienen ciertos bancos por ser muy grandes o es el pensamiento común de la gente. Además, se afirma que el sector bancario operario como si existiesen 7 empresas en todo el mercado y se las podría clasificar en bancos grandes y medianos. Y además que los resultados del índice Herfindahl-Hirschman muestran una concentración moderada a lo largo del periodo, analizando bueno, moderada entendiendo como la calificación máxima hasta el 7 sobre 10, ¿no? Analizando en cartera y en depósitos, lo que no descarta la opción que los cuatro bancos más grandes pueden ejercer cierto poder en el mercado. Es decir, que a pesar de que no se habla de una concentración, digamos, que se encuentra en un rango superior al 70%, no se puede descartar tampoco el criterio de que estos cuatro bancos podrían regularse
o mejor dicho, podrían regular las tasas de interés activas y pasivas que se encuentran dentro del mercado, así como también no se podría especular de que estos bancos y sus movimientos hacia el exterior podrían afectar directamente también al ENVI o riesgo país que tiene el Ecuador. ¿Sí? Entonces, eso es un dato muy importante y muy revelador que nos habla sobre cómo la bancarización o cómo el sistema financiero y no bancario también tiene, digamos, este tipo de comportamiento y estructura de competencia dentro del Ecuador, y que igual dentro de los otros países, hablamos de Latinoamérica, tiene casi el mismo comportamiento con Colombia o con Perú, donde cuatro o cinco bancos de la misma forma se encuentran de mejor forma concentrados y obviamente tienen un mayor número de transacciones y de movilidad dentro de este espectro. Ahora, hablando del otro tipo de estudio que nos habla sobre el sistema bancario en herramientas innovadoras y nuevos modelos de negocio, es un estudio de Ordóñez de Liana y nos habla sobre cómo el sistema financiero el sistema financiero representa uno de los pilares fundamentales dentro de la economía, como ya se había dicho, las finanzas es una rama especializada de la economía, pero esta rama obtiene los frutos de la economía y los frutos son los recursos que está habitualmente expresado en dinero, ¿ya? Entonces, en esta presentación nos habla que tiene un diseño con corte transaccional descriptivo no experimental, es decir, que tiene un corte de tiempo no mínimo a 5 años y se expresan entre ellos los rasgos de instituciones financieras donde existe preocupación por el óptimo desempeño y eficiencia de su gestión administrativa. Es decir, básicamente, esta tesis recopila de cómo el sistema bancario está realizando a su interna o dentro de su organización, están realizando los movimientos administrativos y la gestión necesaria para obtener la planificación, la organización, dirección y control de las estrategias innovadoras y la inclusión de los nuevos modelos de negocios que no solo le permiten atender a las nuevas demandas de mercado, sino también a estos nuevos tipos de clientes potenciales como son los centennials, o también podemos hablar de los millennials, que son las personas que nacieron en el 90 y que efectivamente forman parte del PEA y que también están contribuyendo a la economía. Y como contribuyen a la economía, también necesitan de ciertos servicios financieros que se encuentren acordes a sus necesidades. Acorde a sus necesidades por puntualidad, accesibilidad, y también por otros distintos factores, como puede ser el nivel de avance tecnológico que esté teniendo el banco y si ese nivel responde a sus demandas, ¿no? A demandas actuales. Ahora, la inclusión de los modelos no solo permite atender las demandas del mercado financiero actual, sino que también se ajusta a esta flexibilización dinámica económica y también atiende a una realidad del sistema financiero que le permite enfrentar a este tipo de crisis emergentes que se dio gracias al coronavirus y todo lo que nos reflejó la pandemia y la necesidad de tener, digamos, de obviar mucho la presencialidad y también que necesitamos otros medios de acceso a la banca, ¿no? Entonces, dentro de la administración de activos y pasivos en el sistema financiero ecuatoriano, podemos hablar de que está conformado por tres elementos básicamente, donde se encuentran los activos o instrumentos financieros, los intermediarios financieros y los mercados financieros. ¿Qué son los instrumentos financieros? Básicamente son servicios que se originan en una obligación de quien los adquiere y genera un derecho para el propietario. Y su origen se deriva de la adquisición de liquidez por parte del emisor a cambio de percibir rendimientos pecuniarios a través de mercados financieros legítimamente instaurados. Las dos funciones principales de los activos financieros son transferir fondos de aquellos que tienen un excedente para invertir hacia aquellos que los necesitan para invertirlos en activos tangibles. Entiéndase que todo, bueno, en las clases de contabilidad nos dicen que activo tangible es aquello que se ve. Entonces, digamos que nos vamos a quedar un poco con ese concepto porque literalmente es todo. Todo es un activo intangible, a excepción del dinero, que es un activo intangible. Si hay oportunidad, lo podemos ir profundizando un poquito más qué es tangible e intangible de forma financiera. Entonces, bueno, para todo será tangible todo lo que podemos ver, a excepción del dinero, es lo único
que no es tangible, es intangible. Y también, ¿qué es un activo financiero? Es la forma de retransferir la redistribución y el inevitable riesgo asociado con el flujo de efectivo, el cual se genera por los activos tangibles, entre aquellos que buscan y que proporcionan los fondos. Sí, es transferir fondos de forma en la que se distribuya el inevitable riesgo asociado con el flujo de efectivo. Entonces debemos de recordar que tenemos distintos tipos de riesgos al manejar el dinero. Uno es del riesgo de liquidez, otro es del riesgo de mercado, otro es del riesgo operativo. Y si nos ponemos más concienzudos o más detallistas, podemos decir que aproximadamente existirán más de 7 o 8 riesgos asociados a los movimientos de dinero. Pero básicamente estos tres son los que nos interesan más, porque esto nos va a ayudar a invertir, a financiar y a redistribuir este riesgo que nos está hablando que tienen los activos financieros. Ahora, de forma general, podemos decir que existen dos tipos de riesgos externos y riesgos internos. Pero el riesgo interno que yo asumo que en el caso de que fuera inversionista se encuentra expresado a través de la tasa activa que tiene el préstamo, en caso de que yo lo necesite, ¿no? Entonces la tasa activa resume todo ese riesgo que el banco va a asumir por mí y yo le debo de pagar al banco por ese riesgo a través de la tasa activa, ¿sí? Entonces ese es el primer riesgo que estoy obteniendo. Ahora, existe otro tipo de riesgo, que es el riesgo, digamos, externo, y este riesgo externo está asociado eventualmente a amenazas que yo no puedo controlar dentro del mercado. ¿Cuál tipo de amenazas? Básicamente es la inflación, el riesgo país y la tasa de prima y la prima de riesgo. Entonces, la inflación en el Ecuador ha tenido un comportamiento en los últimos 5 años ha ido de la deflación a la inflación, deflación, inflación, deflación, los que nos colocan en este año básicamente en una estanflación por default. ¿Qué quiere decir una estanflación por default? Que básicamente estamos sumando la inflación y el aumento de los precios y el bajo nivel de capacidad que tienen las personas para adquirirlo. Entonces hay que tener un poco de cuidado con la inflación, que más o menos en este año debería de fluctuar en el 2%, máximo 3%, debido a que Estados Unidos obviamente también, digamos, gracias a su carrera armamentística y bélica, está promoviendo, digamos, la emisión de dinero, y esta emisión de dinero provoca que el dólar se ponga en paridad con otro tipo de monedas fuertes, como es el euro, como es las monedas mismas de la región, el peso boliviano, el peso chileno, el sol, el peso colombiano, el peso argentino, los mismos reyes, y también efectivamente con el euro, ¿no? Que se encuentra una paridad única después de 25 años de dólar a dólar. ¿Ya? Entonces, en este contexto podemos ver que el sistema financiero de bancos privados forman o concentran el 82.7% para el 2018 en relación a sus activos, y en relación a su cartera bruta se encuentra casi en la misma paridad con un 85.5. Lo mismo podemos hablar de los pasivos. Y efectivamente, los depósitos también, al ser un activo, se encuentran correlacionados a este mismo nivel del 80%. Además, el 60% de los resultados y del patrimonio se encuentran casi en una misma paridad del 60 al 70%. Además, dentro de los principales productos financieros que oferta la banca privada tenemos los créditos inmobiliarios, las tarjetas de crédito, el distribuidor proveedor, las cartas de garantía, la garantía mandataria, la tarjeta empresarial, los depósitos a plazo fijo, los certificados de ahorro, que básicamente son productos que garantizan la movilidad de la cartera productiva para ser colocados dentro de este sinnúmero de servicios que nos pueden ofertar, y que básicamente la autora los ha resumido en 9. Ahora, también lo interesante de este trabajo es que nos habla del acceso o cómo el comportamiento de las tecnologías del crédito en el Ecuador puede influenciar a que este tipo de carteras o sectores productivos accedan a este tipo de consumos. Por ejemplo, podemos observar que de 2016 a 2017 hubo efectivamente un ligero aumento por parte de la cartera comercial prioritaria, lo que nos habla que la gente accedió más al crédito, pero sin importarnos hacia dónde sea destinado este consumo.
Además, también se habla del consumo prioritario que tuvo una mínima disminución del 2% y podemos hablar que en uno de los sectores más importantes que es el inmobiliario y del de la microempresa se encuentra básicamente una paridad. A pesar de todas las implementaciones, avances tecnológicos que está teniendo, en este caso, la banca privada. Ahora, hay un dato importante, ¿no? Que nos habla que en este mismo estudio se destaca que en los últimos 6 años el promedio de crecimiento de las transacciones electrónicas literalmente se ha triplicado. Y también existe una barrera que no se está pudiendo superar, que es la falta de alfabetización digital dentro de la población ecuatoriana, siendo esa una de las limitantes para poder avanzar dentro de este avance tecnológico que está sufriendo, o mejor dicho, que están obteniendo los bancos con el propósito de mejorar esta innovación tecnológica y que esta innovación le ayude a los bancos a una mejor inclusión económica. Ahora, dentro del Ecuador, y esto es un fenómeno también latinoamericano, se habla de los modelos de inclusión financiera a través de los corresponsales de barrio, lo que comúnmente conocemos como el Banco del Barrio, que son iniciativas de acceso a las personas que, no se, que se encuentran de alguna forma distantes hacia las matrices o sucursales de bancos principales, donde se puede llevar dentro de estos bancos, digamos, del barrio, o mejor dicho, corresponsales no financieros, estas redes de tiendas se pueden llevar un sinnúmero de operaciones, dentro de las cuales se puede dar el pago de servicios básicos, así como el pago de ciertos productos financieros, como son el pago de ciertos préstamos, o se puede realizar pequeños retiros. Obviamente todo esto dependerá a qué tienda se acude o qué corresponsal no financiero se está acudiendo y del cupo que éste mantenga. Pero, sin embargo, esta es una de las grandes innovaciones que se lleva a cabo dentro de, no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica. Es diversa y tiene el propósito de atender o beneficiar al cliente que de alguna forma se siente ajustado por la falta de movilidad o porque no posee los recursos necesarios para acceder de una forma oportuna y temprana hacia los servicios que nos ofrece el sistema bancario tradicional y lo hace utilizar este tipo de corresponsales no financieros. Ahora, ¿cuáles fueron los principales resultados que ha obtenido, digamos, en este estudio? Que el análisis de la eficiencia y desempeño de la gestión administrativa se aprecia que está más del 80%, es decir, que se encuentra en un nivel óptimo porque está sobrepasando la proporción de la ley de Pareto, que es mayor al 80%. Ahora, las estrategias para promover al ahorro dicen que el 100% de las instituciones, es decir, en su totalidad, están siempre encaminadas a fomentar el ahorro en los clientes para poder considerarlo como parte del desarrollo de la economía familiar y así contribuir a las fuentes de recursos. Ahora, dentro de sus manejos de recursos económicos y esta responsabilidad que tienen las entidades financieras, nos hablan de que más de la mitad de los encuestados refieren que no es competencia exclusiva del gerente, sino más bien del resto. Es decir, que la gente tiene una percepción que no solo las cabezas son las encargadas de un manejo o una actualización de los recursos humanos, sino también depende de cada una de las áreas que está conformada las entidades financieras con el propósito de brindar un mejor servicio. Ahora, también dentro de la supervisión de la gestión, eh, todas las entidades financieras afirman que por ser parte de la superintendencia de bancos, facilitan la evacuación de la gestión y también ayuda a la administración adecuada de recursos, porque efectivamente la superintendencia de bancos es el ente regulador y todos los bancos, sin excepción, deben de rendirle, o mejor dicho, enviar diariamente informes financieros con el propósito de que se lleve a cabo una operación adecuada dentro del Ecuador y así este flujo de efectivo puede ser controlado por la superintendencia, que es su forma de ser, su razón de ser. Ahora, también dentro de la relación entre los montos captados y la colocación de fondos por parte de los clientes, se habla que la relación es directa por parte de dos de cada tres de los encuestados. Es decir, que existe una relación entre los montos captados de las instituciones y las necesidades de colocación de los usuarios.
más una de cada tres personas no lo considera así, considera que aún falta más, lo que estábamos hablando, ¿no? De que esta nueva generación centennial y la última que nació en la década del último milenio demanda otro tipo de servicios y tal vez otro tipo de forma de trato por parte de las entidades financieras. Y dentro del análisis de solvencia, bueno, nos habla que está efectivamente en unos niveles que nos hablan de una buena capacidad de respuesta que puede tener la institución ante posibles compromisos financieros dentro del corto plazo, entendiéndose como un plazo de 30 a 90 días. En relación a la preferencia en otorgación de créditos, el 50% de los encuestados afirman de que no están cumpliendo con sus expectativas y también existen personas de que no comparten o no sienten preferencia para adquirir ningún tipo de crédito, lo que también nos llamaría la atención porque se podría tener unos niveles bajos de colocación y eso afectaría sin duda alguna al sistema financiero y su razón de ser, que básicamente es captar y colocar dinero. Entonces, aquí nos debería llamar un poco también la atención de que efectivamente la gente está sintiendo que no están los bancos tradicionales respondiendo a estas necesidades. En relación a la planificación estratégica y financiera, nos afirma que sí, efectivamente el 100% confían o sospechan o tienen la impresión de que detrás de todo hay una planificación, organización, dirección y control de todas las operaciones. Además, consideren que el 80%, o mejor dicho, 4 de cada 10 personas, los aplicativos móviles favorecen a una mejor inclusión económica. Además, que las políticas de administración están muy bien definidas de acuerdo a los requerimientos de cada institución y que básicamente el desempeño de los funcionarios al 100% se encuentra siempre, digamos, evaluado de forma constante sus metas, su nivel de alcance y todo lo que tenga que ver con el nivel administrativo. Además, la incidencia de la banca en el desarrollo económico nos afirman o tienen la impresión de que 2 de cada 3 personas de que efectivamente un mayor desarrollo financiero bancario y no bancario nos conlleva a un mejor desarrollo económico. Además, también nos afirma que existe un bajo nivel de morosidad, o mejor dicho, se tiene un buen nivel de recuperación de cartera porque es superior al 80% y este 17% de que la afirma de que no se puede o que no tiene la impresión de que se esté recuperando de forma adecuada la cartera porque superado los 3 años y puede declararse como una cartera improductiva, eh, tiene la oportunidad aún de, digamos, de lograr su recuperación, ¿no? Ahora, en relación al incremento de activos, tuvo todas, sin duda alguna, dentro del sistema financiero, tuvieron incrementos en el incremento de los activos y eso lo podemos ver también en el anterior estudio que efectivamente se encuentran la cartera improductiva y la colocación de dinero se encuentran estrechamente ligadas y efectivamente también está en aumento siempre. Además, la preferencia del usuario en contacto nos habla que la comunicación con el banco, 2 de cada 3 prefieren hacerlo de forma personal, mientras que 1 de cada 3 nos habla de que prefieren mantener una comunicación virtual, aunque se desconoce la forma de los canales o cuál es el nivel de satisfacción que tienen dentro de los canales. Entonces ahí nos falta, digamos, un estudio más que nos hable de cuál es ese nivel de satisfacción que tienen los canales o si efectivamente a la final tienen un contacto con la parte orgánica de la organización, que son los seres humanos, o simplemente lo están resolviendo los bots. Aquí también nos habla del requerimiento para la solicitud de aprobación de un crédito y el 100%, mejor dicho, todos los encuestados nos avisan o nos advierten que se han flexibilizado los requisitos para avanzar o acceder a tener un crédito. Aquí tenemos la propuesta de valor dentro de este estudio que básicamente nos habla de encontrar un problema a través de un FODA, de obviamente solventar los problemas dentro de la cadena de valor y también de un cuadro de mando integral para las ideas. ¿Sí? Entonces vemos este proceso de identificación del FODA, el curso de las estrategias, con el propósito de obtener una estrategia única que nos ayude a resolver el problema encontrado. En este caso lo están haciendo a través del Customer Relationship Management, que está enfocado en 4 pilares, que es la infraestructura, el talento humano, los clientes, la responsabilidad social.
Así como también nos hablan de que es necesario establecer esta matriz axiológica sí, axiológica o filológica que tiene que debe tener toda institución financiera, que es la misión, visión, principios y valores. Además, nos habla de que dentro de cada perspectiva debe existir un objetivo estratégico. Este objetivo estratégico debe estar semafavorizado, es decir, debe de estar dentro de niveles aceptables de alcance, debe tener una meta enfocada en una estrategia y básicamente debe de haber un responsable. Aunque como es un trabajo muy en general, también debería de designarse un presupuesto a la ejecución de las actividades y también se debería de ver la forma de medición eh, más allá digamos, más allá de la gestión, sino también hacer una forma de evaluación financiera si efectivamente se va a obtener la rentabilidad deseada o al menos se va a obtener la utilidad que se requiere dentro de las operaciones para mantener este tipo de canales. Sí, entonces eso es básicamente lo que podemos hablar sobre el punto 4 que es del sistema bancario y no bancario. Ahora, en adelante vamos ahora con el punto 5 que son las funciones del Banco Central, la Corporación Financiera Nacional y el BIES, para lo cual vamos a ver una pequeña presentación. Yep. Entonces, las funciones del Banco Central del Ecuador, Corporación Financiera Nacional y BIES. Debemos de partir de que todos estos estamentos de organizaciones son partes de las finanzas públicas. Es decir, las finanzas públicas en cualquier país del mundo tienen que ver con el funcionamiento del Estado, que somos todos. Las finanzas públicas deben enfocarse a la obtención de ingresos, realización de gastos y gestión de la deuda pública, que básicamente en el Ecuador nos encontramos superando la barrera en este momento estamos más de la edad del 67%, ¿no? Que está en contra de la Constitución, que nos hablaba de un 40%. Ahora, las finanzas públicas también estudian todo lo relacionado como la forma de satisfacer las necesidades que demanda la comunidad. Además, involucran cómo el gobierno distribuye el gasto público y cómo obtiene recursos a través de los impuestos. Es decir, la captación de tributos que ayudan obviamente a fondear el presupuesto general del Estado y cómo se debe de redistribuir dentro del mismo es una parte, digamos, básica de las finanzas públicas y es así como es la fusión de la política pública con los estamentos que dice la Constitución. ¿Ya? La gestión de las finanzas públicas. ¿Qué son las finanzas públicas? Es un proceso integral que abarca todos los aspectos de la administración de los recursos públicos, la planificación territorial e institucional, la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto y el control de la rendición de cuentas. Es decir, explica cómo el gobierno planifica en el corto y largo plazo y cómo se determina el gasto y en qué ingresos se va a financiar y cómo informa y monitorea ese gasto hacia el Estado. Entonces, básicamente nos habla de cómo se hace la planificación, la organización, dirección y control de todo lo que tiene que ver con los recursos monetarios y no monetarios que se pueden obtener del país, entiéndase por ventas del petróleo, por concesiones mineras o otro tipo de concesiones donde se encuentran los puertos, helipuertos y de las cuales el peajes, pontazgos, donde el Estado, digamos, sí, donde el Estado tiene recursos y cómo esos recursos que va recaudando pueden o deben de ser distribuidos dentro de la sociedad para el beneficio de todos. El sector financiero público se encuentra dividido, digamos, según su clasificación, en sector público no financiero y las entidades de seguridad social.
¿Ya? Y el sistema financiero de gestión pública se encuentra supeditado básicamente bajo leyes, normas y reglamentos como son la Constitución del Ecuador, el marco legal del sistema de gestión pública, el Código Orgánico Monetario y Financiero, la LOE, la LOCEP, la Ley de Justicia y el Plan Nacional de Desarrollo, que básicamente es donde se expresa, como lo observamos en el anterior estudio, en el Plan Nacional de Desarrollo debe estar las perspectivas, las metas, los objetivos, las estrategias, los indicadores de gestión y cuál va a ser su nivel de medición. Mientras que los otros simplemente son, digamos, constituciones, leyes, normas, reglamentos que nos ayudan a ver que efectivamente este plan se está ejecutando dentro de la normativa y que no se está violentando o haciendo ilusión a ninguno de los artículos que se encuentran expresados dentro de las mismas. Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene el Banco Central? El Banco Central de cualquier nación es la institución que emite y administra la moneda legal de un país, que en este caso es el dólar, y no existe otro tipo de moneda que se pueda manejar dentro del Ecuador. Entiéndase ahora por el fenómeno de las bitcoins, mejor dicho, por el fenómeno de las criptomonedas, que el Bitcoin, Ethereum, Dogecoin no son aceptables dentro del país y cualquier persona que esté transando en este tipo de sistemas simplemente se está yendo fuera del sistema financiero y no puede hacer ningún tipo de reclamo porque sabía que se encontraba dentro de una ilegalidad. Además, el Banco Central es el prestamista de última instancia, tanto para el sector privado como para el sector público. Es decir, que el Banco Central, una vez que encuentra Central de 16. fondos internacionales. Adelante. Central registro, ¿qué dice lo siguiente? Una vez que encuentran fondos internacionales, como pueden ser del Banco Mundial, del Club del París, del Fondo Monetario Internacional o de otro tipo de bancos, como es el Banco de Desarrollo Chino, del Banco Internacional de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, una vez que obtiene ese tipo de recursos, el mismo banco es el encargado de suministrarlos dentro de las entidades financieras públicas y privadas, con el propósito obviamente generar este círculo económico, ¿no? Entonces, es una de sus labores principales también. Además que evalúa, monitorea y controla permanentemente la cantidad de dinero de la economía para lo que utiliza como herramienta el encaje bancario. Efectivamente, el encaje bancario son las reservas monetarias exigibles que deben de colocar los bancos dentro de su patrimonio con el propósito de respaldar las futuras operaciones en el corto, mediano y largo plazo. Hablamos que el encaje bancario en el Ecuador subió del 2% para los bancos, del 11 al 13%, mientras que para las cajas de ahorro subió del 8 al 10%, que bueno, no parecerá mucho pero en el caso del sector económico popular y solidario, pero al ser una economía que se encuentra en surgimiento o en pleno desarrollo, efectivamente afecta a los tipos de movimiento que se desarrolla dentro del Ecuador. ¿Ya? Ahora, el Banco Central también controla los sistemas monetarios, el dinero, el crediticio fijado en las tasas internas básicas de interés y también el cambiario, ¿no? Todos los tipos de cambio que se dan dentro del Ecuador con todos los tipos de cambio de moneda que existen alrededor del mundo. Lo que debemos de tener en cuenta que el control del sistema de básicas de interés es básicamente se refiere a las tasas referenciales, no más a los costos imputativos, entiéndase los costos imputativos que tiene un banco. Los costos imputativos son relativos a todos los gastos administrativos o de papeleo que realiza un banco para hacer un tipo de operación. Y tampoco se encuentra dentro de esta fijación de tasas básicas de interés, no se encuentra la tasa real del banco. Sí, que es la suma, digamos que también es la suma de la inflación a la que se encuentra sometida el país. Ya. El Banco de Desarrollo es el Banco Público del Ecuador, encargado de financiar los servicios públicos, proyectos de inversión y infraestructuras a través de préstamos de diversos gobiernos seccionales. Desde el 2007, el BEDE ha decidido fortalecer el sistema de crédito público. En este sentido, el BEDE ha trabajado directamente con gobiernos subnacionales y comunidades, a diferencia de los bancos comerciales, ejecutando obras públicas que faciliten sus necesidades básicas. El Ban Ecuador es un banco público de desarrollo que impulsa la inclusión, la accesibilidad, la mejora de la calidad de vida de los micro, pequeños y medianos empresarios, principalmente del agronegocios, comercio y servicios de los sectores rural y urbano popular.
de los grupos menos favorecidos, a través de la prestación de servicios innovadores, eficientes y sostenibles con un enfoque plenamente social. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el BIES, que es una institución financiera pública de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Nacional y es que presta servicios financieros bajo criterios de banca de inversión para la administración de fondos provisionales públicos del IES para atender los requerimientos de sus afiliados activos y jubilados. Además, la Corporación Financiera de la Banca de Desarrollo del Ecuador es una institución pública cuya misión consiste en impulsar el desarrollo de los sectores públicos y estratégicos del Ecuador a través de servicios financieros y no financieros alineados a las políticas públicas. También tenemos a la CONAFIPS, que es la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, que es una institución pública que opera como banca de segundo piso, es decir, es una entidad financiera al servicio de actores de la economía popular y solidaria, trabajando a través de organizaciones del sector financiero popular y solidario, como son las cooperativas de ahorro y crédito, las mutualistas, las cajas de ahorro y bancos comunales, generando así inclusión financiera y aportando al mejoramiento de la calidad de vida de las organizaciones y de sus socios. Es así como damos por finalizado el punto 1.5, que son las funciones que tiene el Banco Central del Ecuador, la Corporación Nacional, Corporación Financiera Nacional, el BIES y la CONAFIPS. A continuación vamos a ver el punto 1.6, que son las funciones de los órganos de control y de supervisión, para lo cual vamos a abrir la presentación. Funciones de los organismos de control y supervisión, como parte última de este gran título llamado Introducción al Sistema Financiero. Entonces, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera es parte de la función ejecutiva y como una persona jurídica de derecho con autonomía administrativa, financiera y operativa, responsable de la formación de la política y regulación crediticia financiera de valores seguros y servicios de atención integral de salud prepagada. Esta junta está conformada por tres miembros a tiempo completo. Participarán en las deliberaciones de la Junta Política con voz pero sin voto el presidente de la Junta de la Política y Regulación Monetaria, el superintendente de bancos, el superintendente de compañías, el superintendente de la CEPS, el presidente de directorio de la Corporación de Seguros de Depósitos, del Fondo de Liquidez y del Fondo de Seguros Privados, así como un delegado del ente rector de las finanzas públicas. Además, la Superintendencia de Bancos es el órgano encargado de supervisar y controlar las actividades de las entidades financieras públicas y privadas, como a las de seguridad social, con el propósito de proteger a los intereses de la ciudadanía. La misión de la Superintendencia de Bancos es supervisar y controlar las actividades que ejercen las entidades financieras y de la seguridad social públicas y privadas con el propósito de proteger los intereses de la ciudadanía y fortalecer los sistemas controlados. La visión. La visión es ser una institución referente de supervisión y control que protege a la gente, promoviendo la estabilidad de los sistemas financieros y de la seguridad social, con personal reconocido por su capacidad técnica que aplica los procesos y tecnologías eficientes. Las actividades que realiza la Superintendencia de Bancos es a 32 instituciones de las entidades financieras entre públicas y privadas, 24 son privadas, 8 son públicas y 81 de seguridad social del país que se encuentran divididas dentro y 4 dentro del seguro social obligatorio y 77 de los fondos complementarios. Es decir, que protegen más o menos a 12 millones de cuentavientes, que prácticamente es las 3/4 partes de la población se encuentran dentro del sistema financiero ecuatoriano. Es decir, que aún existe una exclusión o como no se quiere ver, no existe una participación de 6 millones de personas, que es un dato bastante importante.
Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la Superintendencia de Bancos y Seguros? Uno de sus objetivos es incrementar la efectividad del modelo de supervisión y control basado en riesgos de la Superintendencia de Bancos, incrementar la calidad de los servicios de atención al ciudadano, promover la educación financiera en la ciudadanía, reposicionar el rol de la Superintendencia de Bancos sobre la base de las competencias establecidas en la normativa vigente, así como incrementar la gestión por procesos de la super de bancos, incrementar la gestión tecnológica de la superintendencia de bancos, incrementar el desarrollo, motivación y compromiso del talento humano en la super de bancos. Y finalmente, eso sería todo lo que tenemos que hablar sobre cuáles son las funciones que tienen los organismos de control, que básicamente es la superintendencia de bancos y todo lo que nos conlleva sobre sí misma. Entonces, para recapitular un poco, dentro de los conceptos básicos del sistema financiero, observamos que fue un banco, que es una sociedad financiera, una mutualista, también que es una cooperativa de ahorro y crédito, así como las sociedades de intermediación financiera. Dentro del enfoque constitucional, observamos que dentro de la Constitución el sistema financiero está conformado por tres grandes grupos, que es el público, privado y los sectores de la economía popular y solidaria. Así también observamos que el Código Orgánico Monetario es el principal código donde se encuentra supeditada cualquier tipo, cualquier tipo de duda legal sobre los tipos de movimientos financieros y no financieros que se lleven a cabo dentro de las transacciones diarias de un banco y de todos los que forman parte de este sistema financiero. Las instituciones que conforman el sistema financiero básicamente están divididas, como lo observamos, en 32 bancos que pertenecen al sector privado, 8 son públicos y además existe un sinnúmero de fondos de cesantía, así como existe la seguridad social que también se encuentra implícita dentro de las instituciones que forman el sistema financiero. Dentro del sistema bancario y no bancario podemos observar que existe un gran avance tecnológico por parte de los bancos. Sin embargo, digamos, estos corresponsales no financieros, aunque están cubriendo cierta parte de las necesidades, los ciudadanos no están respondiendo de la forma adecuada en la adquisición de los productos financieros que nos están ofreciendo los bancos como tales y por tanto las cooperativas, los mutualistas, esta parte del sector económico popular y solidario como son las bancas, las cajas comunales están asumiendo este rol no bancario porque, digamos, tienen otra misión o otra forma de ver las operaciones financieras y aceptan a las personas que fueran excluidas de este sistema bancario tradicional. Vimos también las funciones del Banco Central de la Corporación Financiera Nacional, BIES y CONAFIS, que básicamente se basan en la planificación, organización, dirección y control de todos los sistemas, de todos los movimientos financieros, así como la colocación del dinero que lo llevan a cabo. Es decir, que estas entidades son encargadas aparte obviamente de llevar de su colocación, tienen otras obligaciones que no son netamente financieras, sino más bien están en pro del desarrollo humano y también de la obtención de un capital semilla. Además, también observamos que dentro de las funciones de los órganos de control y supervisión tenemos simplemente a uno, que es la Superintendencia de Bancos y que básicamente es donde se encuentra recopilada toda la información y se encarga de su gestión y también se encarga de su debido control para encontrar posibles riesgos que puedan afectar al sistema financiero en sí y puedan provocar fallas dentro del sistema o nos provocarían un default que llevaría a la economía a una profundización de la crisis actual. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Si existe alguna pregunta, estoy atento. Anabel, por si acaso tienes alguna pregunta. No, profe. Bueno, te agradezco tu presencia y creo que ha sido esto todo por hoy en relación al cierre del primer nivel de introducción al sistema financiero. Mañana continuamos con la segunda unidad del caso. Hasta pronto, nos vemos. Gracias.